Buenas tardes a todas y a todos. Quiero tan solo darles la bienvenida, como presidente del Parlamento de Andalucía, a todas las personas que asisten a este acto de inauguración de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Tiene la palabra, en primer lugar, don Antonio López Hernández, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente del Parlamento de Andalucía. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Andalucía, excelentísimo señor presidente del Tribunal de Cuentas, excelentísimas y excelentísimos consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía, señoras y señores diputados, presidentes y consejeros de las instituciones de control externo que nos acompañan también en este acto, ilustrísimas e ilustrísimos consejeros de la Cámara de Cuentas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Considero obligado empezar mi intervención agradeciendo a todos su presencia en este acto. Para el Pleno de la Cámara de Cuentas y para mí como presidente es una gran satisfacción poder compartir este día de celebración y encuentro con todos ustedes. Cumplir 25 años en la vida de una institución supone alcanzar un importante grado de madurez, constituye un punto de inflexión, el momento de renovar nuestros compromisos como servidores públicos con la ciudadanía, el momento de devolver a la sociedad el conocimiento y la experiencia que hemos acumulado en todos estos años, el momento de aportar para ayudar a progresar. 25 años que inician su andadura el 17 de marzo de 1988. Ese día el Parlamento de Andalucía avanzó un paso más en la consolidación de la democracia en nuestra comunidad. Ese día fue aprobada la ley que haría posible la creación de la Cámara de Cuentas. 25 años que comenzaron en la sede de Espinosa y Cárcel, lugar que recordarán los más veteranos de la institución, cargados de proyectos, cargados de expectativas y de ilusiones. La Cámara fue creciendo, sumando experiencias, multiplicando esfuerzos, asumiendo retos y superando dificultades hasta convertirse en la institución que hoy tengo el honor de presidir. Un organismo consolidado que, a lo largo de este cuarto de siglo, ha dado muestras de su capacidad de adaptación a nuevos retos y de su afán innovador en los varios aspectos que engloban el control de los fondos públicos. Sentirnos orgullosos de la institución que somos hoy es fruto de las personas que con su trabajo y entrega han ido haciendo posible que la Cámara de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía, alcance las elevadas cotas de profesionalidad y prestigio que se han logrado en estos años. Por eso quiero hacer un reconocimiento público a todas las personas que forman y han formado parte de esta institución, aportando día a día su esfuerzo generoso. Faltaría la verdad si no reconociera también que a lo largo de este periodo la labor de la Cámara de Cuentas no ha estado exenta de dificultades. Y es ¿por qué no admitirlo?, de debilidades, pero lo logrado, lo avanzado, inclina la balanza hacia lo positivo y hacia la calidad de nuestro desempeño. Durante estos años la Cámara ha llevado a cabo un análisis riguroso de la gestión pública que se refleja a través de nuestro trabajo de fiscalización. Un trabajo que también tiene como resultado la acumulación de un conocimiento y una experiencia que debemos ser capaces de transmitir a los responsables de la Administración con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos públicos. En esta línea, uno de los proyectos que la Cámara de Cuentas está acometiendo en el marco del 25 aniversario es la sistematización de las principales conclusiones y recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización para que sirvan de guía en la mejora de la gestión. Hay tiempos de celebración, hay tiempos de reflexión y hay tiempos de desafíos. Celebración por el camino recorrido, reflexión sobre los aciertos y los errores cometidos y desafío para seguir creciendo y dar respuesta a los nuevos retos planteados. Estas tres condiciones se presentan simultáneamente en la coyuntura que estamos atravesando, configurando un escenario que va a exigir que demos lo mejor de nosotros mismos como servidores públicos. Para ello les puedo garantizar con absoluta seguridad que contamos con la capacidad humana para superar las dificultades,
seguir avanzando, corregir lo que no está bien y plantearnos, por supuesto, nuevas metas que respondan a los desafíos que la institución está obligada a afrontar para adaptarse a unos tiempos y circunstancias que son bien diferentes. Nuestra labor debe continuar afianzándose sobre un conjunto de valores tales como la integridad, objetividad, independencia e imparcialidad, que junto con la competencia técnico-profesional y la confidencialidad refuerzan nuestro papel como institución fiscalizadora. Coincidirán conmigo al señalar que la promoción de la ética en el servicio público está estrechamente vinculada con la transparencia y no es posible hoy hablar de gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes tienen a su cargo la gestión de los fondos públicos. Estoy convencido de que las instituciones de control externo son elementos clave para la recuperación de la ética de lo público, de la transparencia. El momento actual exige debatir sobre el papel que deben tener estas instituciones y el cómo dotarlas de más y mejores mecanismos que permitan reforzar sus funciones y hacerlas más eficientes. Hasta hace poco tiempo, la preocupación por la eficiencia en el gasto público era tangencial, ya que la economía atravesaba momentos bollantes y los ciudadanos no exigían de una forma tan insistente un control riguroso de las finanzas públicas. Sin embargo, con la acentuación de la crisis, la sociedad civil ha tomado plena conciencia de la importancia de este tema y está demandando de manera continuada e insistente la racionalidad en el uso de los recursos públicos. Les corresponde a las instituciones de control externo, en su función de colaboradoras de los parlamentos, impulsar procesos para la mejora de la organización y gestión públicas, así como aflorar y erradicar la inadecuada utilización de los fondos públicos. En este contexto, la colaboración entre los distintos órganos de control externo se configura como un elemento clave para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Para finalizar, permítanme volver a agradecerles su presencia en este acto conmemorativo, animar al personal de la institución a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y con la misma profesionalidad que ha demostrado durante estos 25 años y recordar que el sacrificio que están realizando los ciudadanos nos exige ahora, más que nunca, una respuesta eficaz y oportuna en el tiempo en nuestra tarea de fiscalización. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación don Ramón Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Andalucía, excelentísimo señor presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, excelentísimos señores presidentes de las secciones de fiscalización y de enjuiciamiento y excelentísima señora consejera del Tribunal de Cuentas, excelentísimos señores presidentes y demás representantes de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, excelentísimos señores diputados y resto de autoridades, estimados colegas y amigos. Permítanme agradecer, en primer lugar, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Parlamento andaluz, en las personas de sus respectivos presidentes, por su cordial invitación para asistir a este acto de celebración institucional y por el ofrecimiento de su sede para que el mismo tenga lugar. Resulta un motivo de gran satisfacción asistir al acto de conmemoración del 25 aniversario de la creación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cifra que supera con creces a la de mayoría de edad y que representa una oportunidad extraordinaria para celebrar tan relevante ocasión. Quiero aprovechar esta oportunidad que tan amablemente me ofrecen de dirigirme a ustedes para efectuar unas breves reflexiones sobre la importancia del control externo de la actividad económico-financiera del sector público y sobre los retos a los que nos enfrentamos en una situación tan compleja como la presente. Precisamente esta tarde tendrá lugar una reunión de los presidentes del Tribunales de Cuentas como de los órganos de control externo autonómicos, en la que se abordarán temas de gran interés para la mejora de la eficacia del control y, en definitiva, para conseguir el mejor cumplimiento de nuestros respectivos fines, atendiendo a las demandas crecientes de las instituciones y de la sociedad. Esta reunión de presidentes, la segunda desde la renovación del Pleno del Tribunal de Cuentas,
ha venido precedida por recientes avances en las respectivas comisiones de coordinación entre el Tribunal de Cuentas y los OCECs, en las diversas materias en las que sí se ha establecido el sector público autonómico, el sector público local y, como novedad, la relativa a la actualización de las normas de fiscalización en consonancia con los estándares internacionales cuya sesión constitutiva tuvo lugar el día 13 de este mismo mes. Las instituciones de control externo, como les decía, se enfrentan a exigencias crecientes por parte de la ciudadanía. Por una parte, se requiere una actuación más eficaz y eficiente en la detección, denuncia de situaciones de fraude, corrupción, ineficiencia o despilfarro que afecten a los caudales públicos, máxime en una situación tan crítica como la actual, en la que la sociedad demanda el máximo rigor en el ejercicio de la gestión pública y en el control de dicha gestión. Pero, por otra parte, también debemos tener en cuenta que los ciudadanos son cada vez más conscientes de la importancia de su papel en el ámbito público y lo ejercen con creciente espíritu crítico, solicitando de los órganos de control mayor cantidad de información y de realización de actuaciones fiscalizadoras y jurisdiccionales sobre múltiples aspectos de la realidad económico-financiera pública. Esta circunstancia va a ser potenciada extraordinariamente con la futura promulgación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que debe suponer un paso trascendental para la definitiva democratización de nuestro aparato administrativo, de forma que se encuentre plenamente al servicio del ciudadano que ejerce sus derechos. A ello hay que añadir las disposiciones vigentes sobre acceso electrónico a los servicios públicos, que han supuesto una nueva forma de relación entre la sociedad y la Administración. Debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia de la futura Ley de Transparencia, en cuyo proceso de tramitación parlamentaria tuve la oportunidad de emitir mi parecer mediante comparecencia a la que fui convocado ante la Comisión Constitucional del Congreso y en la que manifesté la trascendencia de la nueva normativa, no solo porque nos veremos afectados plenamente por la referida normativa, tal y como se expresa en el articulado del proyecto de ley, sino por el gran volumen de información que estarán obligados a hacer públicos de forma activa o pasiva a las administraciones públicas y que debe redundar en una mejora de nuestra actividad de control. Otra cuestión de gran relevancia al que nos enfrentamos las instituciones de control externo consiste en la aparición de nuevas entidades con funciones de control que suponen una modificación del marco institucional en esta materia. Me refiero en especial a la próxima creación de la denominada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, más conocida como Autoridad Fiscal Independiente, cuya finalidad principal estará dirigida al control presupuestario de todas las administraciones públicas. Aunque todavía se encuentra su regulación en estado embrionario, ya se apuntan ciertas características que suscitan la necesidad de efectuar una reflexión sobre su utilidad en beneficio del control. Esta Autoridad Fiscal Independiente y el Comité Técnico que dependerá de ella, formado previsiblemente por representantes del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística y la Intervención General de la Administración del Estado, van a tener competencias de supervisión sobre la totalidad del ciclo presupuestario del conjunto de las administraciones públicas españolas. Aunque su actividad se limite a emitir informes y recomendaciones, qué duda cabe que su creación supone una superposición de poderes de control con el ejercido por el Tribunal de Cuentas sobre la totalidad del sector público y por los OCEs en relación con las administraciones autonómica y local. Deben establecerse, por tanto, mecanismos de coordinación que permitan a todas estas instituciones ejercer sus funciones de control sin menoscabo de las competencias del resto, atendiendo sus respectivos ámbitos de fiscalización. En todo caso, no debe olvidarse que la futura Autoridad Fiscal Independiente, como órgano adscrito al sector público, estará plenamente sometida al control externo ejercido por el Tribunal de Cuentas, tanto en lo relativo a su regularidad económica y financiera como a su gestión. A pesar de la señalada multiplicación de órganos de control, tanto interno como externo, ello no asegura un eficaz cumplimiento de nuestra misión y, por tanto, de ser capaces de obtener los mejores resultados en nuestras actuaciones fiscalizadoras y, en el caso del Tribunal de Cuentas, también jurisdiccionales. En última instancia, de poder dar satisfacción a los requerimientos de los ciudadanos en lo relativo al control económico-financiero del sector público. En efecto, como ya he comentado, la proliferación de instituciones que tengan un campo de actuación común
aun con finalidades diferentes, puede suponer un problema de duplicidad de actuaciones o de superposición de poderes de control, con los riesgos e inconvenientes que ello supone. Pero también puede tener un efecto contrario, una ausencia de control efectivo bajo la confianza de la existencia de otros órganos de control o la idea de evitar posibles invasiones de competencias, lo cual también resultaría de todo punto inaceptable. Para que nuestro sistema de control sea verdaderamente útil y eficaz, es imprescindible que no existan espacios inmunes a dicho control y, por tanto, con riesgo de impunidad en relación con las irregularidades y responsabilidades que pudieran cometerse, al no sentir los gestores públicos la misma intensidad fiscalizadora necesaria para desincentivar los comportamientos inadecuados. Por tanto, es imprescindible garantizar una homogeneidad en el control ejercido por parte de las diferentes instituciones, puesto que en épocas de crisis como la actual, no solo económica y financiera, sino también institucional, la actuación descoordinada, la falta de un control efectivo achacable a un órgano u a otro, o la aparición, como ya he mencionado, de estos espacios de impunidad, no pueden suponer sino un descrédito para todos, a ojos de la opinión pública, y un cuestionamiento de nuestra labor e incluso de nuestra independencia. En el caso del Tribunal de Cuentas y los OCEs, creo sinceramente que hemos respondido a estas exigencias de coordinación y de homogeneidad en el ejercicio del control sobre nuestros ámbitos de actuación común, en especial en lo relativo al sector público local. No quiero abundar en el gran avance que ha supuesto la implantación de la plataforma de rendición de cuentas para el control de la Administración local, que presentaba significativas carencias. Lo que sí me gustaría destacar es la posibilidad demostrada con los hechos de responder a tales demandas y de ofrecer una actividad fiscalizadora eficaz que garantice una verificación mínima homogénea sobre todas las cuentas de las entidades locales y que sirva de base para los ulteriores controles de cada institución, en el marco de sus competencias, proceda a llevar a cabo. No obstante, dicho control sobre la rendición de cuentas debe reforzarse mediante la implantación por parte de los órganos legislativos correspondientes de las medidas coercitivas necesarias que hagan disponer a las instituciones de control externo de instrumentos efectivos para mejorar el grado de cumplimiento de dicha obligación, especialmente en aquellas comunidades que presentan un nivel más bajo de rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas dispone de sus instrumentos para instar a los cuentadantes a que rindan sus cuentas en plazo, como ocurre con el sistema de multas coercitivas, si bien ha planteado de manera reiterada la necesidad de modificar su regulación, en particular para actualizar su cuantía. En el caso de los OCEs, debe establecerse en sus respectivas normativas reguladoras aquellas medidas que sean convenientes y efectivas para lograr esa mejora en el nivel de rendición de cuentas. Es importante destacar que esta colaboración no se agota con el control de rendición de cuentas del sector público local, sino que se están aprovechando las ventajas que ofrece la plataforma para extender su uso al ámbito de la rendición obligatoria de información y documentación relativa a la contratación pública, mejorando la actividad fiscalizadora sobre una actividad tan relevante como la de naturaleza contractual y, al mismo tiempo, evitando a los gestores obligaciones de doble rendición que dificultan su labor. El reto que ahora se nos plantea consiste en fortalecer esa homogeneidad de actuaciones fiscalizadoras en el ámbito del control del sector público autonómico. Debemos garantizar que todas las comunidades autónomas se sometan a una fiscalización con criterios comunes, alcanzando a todas las áreas de riesgo, como la contratación o las subvenciones públicas, y obteniendo resultados que sean verdaderamente útiles. Esfuerzos como el que conlleva la fiscalización horizontal de las universidades públicas, que actualmente se está acometiendo entre el Tribunal de Cuentas y los OCEs, dando continuidad al anterior informe sobre esta materia, deben redundar en unos resultados fiscalizadores homogéneos y relevantes. Creo que es un camino que se debe impulsar en otros ámbitos, como la fiscalización horizontal de las entidades locales de manera coordinada entre las instituciones de control externo, con el fin de obtener resultados significativos sobre el conjunto de este subsector, aprovechando el conocimiento de cada órgano de control de su respectivo ámbito territorial y las sinergias de actuación fiscalizadora conjunta. También es conveniente incrementar nuestras relaciones en una materia que tiene cada vez mayor relevancia, como es relativa al establecimiento de unos principios y reglas comunes de fiscalización, en línea con la normativa internacional constituida principalmente a estos efectos por las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores.
Junto a ello, es preciso tener en cuenta el proceso de estandarización en el campo de la auditoría a través de las normas internacionales de auditoría y de contabilidad mediante las normas internacionales de contabilidad pública, respecto de las cuales se están planteando incluso la adopción de unas normas propias en el ámbito europeo que se manifestarían en una forma de instrucción concreta. El Tribunal de Cuentas no es ajeno a este proceso y ha asumido la necesidad de revisar y actualizar sus propias normas internas de fiscalización y de elaborar las correspondientes manuales que desarrollen y concreten en la práctica el contenido de tales normas, para lo cual se están desarrollando los pertinentes trabajos por parte de una comisión creada ad hoc y cuyas propuestas espero que sean aprobadas próximamente por el Pleno. Pero también resulta necesario impulsar el establecimiento de un marco metodológico común entre el Tribunal de Cuentas y los OCEs, que permita homogeneizar en mayor medida los resultados de nuestra labor de fiscalización en aras de un mejor cumplimiento de nuestras respectivas misiones y que al mismo tiempo sirva para incorporarnos al proceso de armonización internacional al que acabo de hacer referencia. Para ello se están iniciando los trabajos de la Comisión de Coordinación de Normas y Procedimientos de Fiscalización, cuya finalidad es establecer ese mínimo marco común a todas las instituciones de control externo que posteriormente sea desarrollado por cada una de ellas conforme a sus respectivas características y peculiaridades. En cambio, en el ámbito de la jurisdicción contable, resulta más difícil esa labor de coordinación debido a la competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas para enjuiciar los supuestos de responsabilidad por menoscabo de los fondos públicos en que incurran los encargados de gestionarlos. Es importante que los OCEs sigan colaborando en la detección de posibles responsabilidades contables derivadas de los resultados de sus actuaciones fiscalizadoras, pero lo cierto es que el otro mecanismo de colaboración previsto legalmente en este ámbito, la delegación de actuaciones instructoras, no ha logrado, por distintas causas, los efectos deseados en términos de celeridad, de actuación y de unificación de criterios. Termino reiterando la necesidad de afrontar las crecientes dificultades y, por qué no decirlo, las oportunidades que surgen en nuestro próximo devenir. Debemos dar satisfacción a lo que nos exige nuestra misión institucional, pero no debemos considerar que nos encontramos ante una realidad aislada, sino que estamos siendo objeto de escrutinio permanente y debemos ser capaces de responder a las demandas sociales. El campo en el que actuamos es cada vez más complejo, con nuevas instituciones que intervienen en el mismo y con mayores ventajas derivadas de las obligaciones de transparencia que próximamente afectarán a todos los ámbitos de los poderes públicos. Ante esta nueva situación, no podemos quedar inmóviles. Tenemos que actuar con acierto para aprovechar las oportunidades que se nos plantean y soslayar los riesgos que afectan a nuestra actividad. Reitero mi más sentido agradecimiento a las instituciones andaluzas, al Parlamento, a la Junta y a la Cámara de Cuentas por su extraordinaria hospitalidad y generosidad y espero que los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Cámara de Cuentas sean auténticamente un éxito, como de hecho ya lo están siendo, tal y como estamos teniendo la oportunidad de comprobar. Aprovecho para expresar mi felicitación y buenos deseos para el desarrollo del foro tecnológico y de los encuentros técnicos que tendrán lugar en los próximos días. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor presidente del Tribunal de Cuentas, excelentísimo señor presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, autoridades, señoras y señores, estamos celebrando hoy los primeros 25 años de andadura de la Cámara de Cuentas de Andalucía, una institución surgida de la articulación autonómica plena de nuestra comunidad autónoma. Estos 25 años suponen un breve plazo en términos históricos, pero han sido años bastante plenos de avances y de transformación en múltiples facetas de nuestra comunidad. En este periodo, nuestra autonomía ha pasado de ser un anhelo en el sentimiento del pueblo andaluz a ser hoy una pieza de referencia en la nueva realidad del Estado de las Autonomías que surgió de la Constitución de 1978. Somos la segunda autonomía de España en extensión territorial y la primera en población. La tercera en Producto Interior Bruto, con una estructura administrativa diversa y prestadora de todos los servicios básicos de una sociedad desarrollada y compleja. Pertenecemos ya, de manera indiscutible, al conjunto de comunidades autónomas esenciales para la construcción del presente y el futuro de España, superando la marginalidad absoluta a la que estuvimos sometidos
tiempo atrás. En apenas 3 décadas, Andalucía ha experimentado una evolución notable, saliendo de un letargo de siglos e incorporándose, esta vez sí, a todo el proceso modernizador y de desarrollo que nuestro país, España, ha experimentado tras la recuperación de la democracia y su reintegración internacional económica, política y social. Desde aquella Junta de Andalucía inicial, con escasas transferencias de gestión, a la situación actual en la que la Administración autonómica soporta la prestación de casi la totalidad de los servicios básicos y es el eje fundamental de la acción pública, se ha producido una evolución de los recursos financieros gestionados en nuestra comunidad y ha crecido en consonancia su complejidad con cada transferencia de la gestión de las competencias que nos otorgó el primer Estatuto de Autonomía. Ha sido un largo proceso de sustitución del entramado administrativo central que la gestionaba con anterioridad. Hoy día, Andalucía constituye una realidad social, política, administrativa y económica comparable en dimensiones y complejidad a la de muchos de los estados que conforman la Unión Europea. Con 8 provincias, más de 8 millones de habitantes, 10 universidades públicas, cerca de 800 municipios y un entramado de instituciones públicas que han ido acercando a cada rincón de nuestra geografía la atención de los servicios básicos, educativos, de la salud, de la atención social, de la promoción económica, de la seguridad y tantos otros que procuran hacer mejor la vida de los ciudadanos y ciudadanas y facilitar el desarrollo social y económico. Todo ese desarrollo se ha producido en medio de un contexto dinámico de integración en la Unión Europea e inmerso en los acontecimientos internacionales que nos han colocado en un verdadero cambio de época con la globalización de la economía y del conocimiento gracias a la revolución tecnológica y de las comunicaciones. Las circunstancias añadidas derivadas de la crisis que atravesamos nos han hecho más conscientes aún de la necesidad de gestionar los recursos financieros públicos con una eficacia creciente y sometidos a los controles más transparentes y exigentes para su correcta aplicación. En toda sociedad democrática es imprescindible la rendición periódica de cuentas, la permanente apertura al control de los ciudadanos de la gestión de sus instituciones públicas, la transparencia, la evaluación de las políticas públicas, así como el adecuado acceso a la información y la fiscalización de los recursos financieros utilizados por las distintas administraciones. Vivimos momentos de extrema dificultad y complejidad social, política y económica como consecuencia de la prolongación de esta grave crisis que afecta especialmente a la parte sur de la Unión Europea y, sobre todo, por la obstinación en una forma de resolverla que se viene aplicando con resultados bien exiguos. En estas circunstancias, muchas expectativas sociales se han visto alteradas y extensas capas de la población sufren duras dificultades. Por ello, las exigencias sobre la transparencia en las cuentas públicas crecen y la necesidad de facilitar el acceso y el control en todo lo relacionado con las finanzas de las administraciones se ha hecho aún más relevante. La Cámara de Cuentas de Andalucía juega un papel central en la generación de confianza en nuestras instituciones y en el impulso de la eficiencia con la que gestionar los recursos que la sociedad pone a nuestra disposición. Sabemos que la confianza de una sociedad en sus capacidades y en las administraciones es imprescindible para el desarrollo económico, social y político. Instituciones de fiscalización, como es la Cámara, contribuyen decisivamente a generar y sostener esa indispensable confianza social. Desde su creación tras la aprobación de la Ley 1 de 1988 de 17 de marzo, nace como un órgano de control externo con independencia funcional. Es un órgano de extracción parlamentaria, no me cansaré de repetirlo, y goza de la legitimación que le otorga emanar de este Parlamento, máxima expresión de la voluntad popular del pueblo andaluz. Rendición de cuentas, pues, evaluación de políticas también son ideas, objetivos incuestionables en el proceso incesante de mejora y profundización de nuestro sistema democrático, en el que conviene no olvidarlo, la suprema rendición de cuentas, la auténtica y definitiva evaluación de las políticas públicas es justamente la que lleva a cabo el titular único de la soberanía, los ciudadanos y las ciudadanas, al servicio de los cuales finalmente también trabaja esta institución cuyos 25 años conmemoramos hoy. A lo largo de estos años ha crecido la Cámara
en su capacidad profesional, en su experiencia y en su conocimiento de la Administración andaluza. Su ámbito de actuación abarca todas las instituciones que integran el sector público. La Cámara de Cuentas, a ese valor esencial de garante del control del gasto público, añade otro, a mi modo de ver. Creo que ha cumplido un papel fundamental en el proceso de articulación administrativa de nuestra comunidad. En un día como el de hoy, en el que alzamos la mirada para ver el camino recorrido, debemos felicitar al magnífico conjunto de profesionales que han prestado sus servicios en la Cámara desde sus inicios y a los que en la actualidad trabajan en ella con un elevado nivel de experiencia y capacitación. Debo tener también un recuerdo especial para quienes han formado parte de esta institución desde su puesta en marcha aquellos hace 25 años. Desde su primer consejero mayor, pasando por los consejeros y consejeras que desarrollaron su función con solvencia y eficacia, elegidos todos ellos por este Parlamento, hasta los consejeros y consejeras actuales encabezados por su presidente. Quiero felicitar expresamente así también a su presidente por la decidida apuesta que está haciendo desde la Cámara por la modernización de su funcionamiento. Las medidas de innovación tecnológica están facilitando la gestión a todas las administraciones y están contribuyendo a la extensión de la nueva cultura de la e-administración. La Cámara de Cuentas de Andalucía es uno de los instrumentos más valiosos como garante de la correcta gestión de los fondos públicos, cuya producción fundamental es la de la generación de confianza en las instituciones con su función fiscalizadora y la de contribuir con sus recomendaciones a la optimización de la gestión de los fondos públicos. Por ello, y tras estos 25 años de vida institucional, quisiera terminar mis palabras reiterando mi agradecimiento a todas las personas presentes, reiterando mi felicitación a su presidente, a sus consejeros y consejeras, al personal de la Cámara y a cuantos constituyeron y han constituido el alma profesional y de dirección de la Cámara de Cuentas de Andalucía desde su creación hasta el presente aniversario que estamos celebrando. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía. Señor presidente del Parlamento, presidente del Tribunal de Cuentas, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, autoridades, señoras y señores, es un placer compartir con todos ustedes la celebración del 25 aniversario de la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano que contribuye a la consolidación y a la legitimación del sector público en un sistema de democracia parlamentaria. Una democracia moderna no se entiende sin un sólido sistema de controles y de contrapesos. En este sentido, la Cámara se ha convertido en un elemento estratégico para el correcto funcionamiento de la autonomía andaluza. Su trayectoria y el trabajo realizado a lo largo de estos años nos han permitido avanzar hacia una mejor gestión de los recursos públicos. La construcción de la autonomía política en Andalucía ha sido el resultado de la lucha de un pueblo en defensa de su identidad y de su derecho a transformar su realidad social, política y económica. Este camino se ha recorrido con la implicación decisiva de la sociedad andaluza y la construcción de una arquitectura institucional que ha permitido consolidar el ejercicio efectivo de los derechos conquistados. La autonomía financiera y presupuestaria de nuestra comunidad hacía necesario un órgano autonómico propio que controlara el gasto y la gestión de los recursos públicos. En este proceso es en el que se enmarca la creación de la Cámara de Cuentas de Andalucía. El sometimiento a la norma legal y a la obligación ineludible de rendir cuentas de la gestión realizada sobre los fondos públicos es, sin duda, una de las características principales de los sistemas democráticos que cobra mayor trascendencia, si cabe, en un momento de crisis y de grandes dificultades como el actual. Las tareas de fiscalización, de control presupuestario que realizan los órganos externos, como la Cámara de Cuentas de Andalucía, forman parte del núcleo duro de la gestión pública al ser de una exigencia permanente. Las herramientas de control forman parte de los sistemas de gobierno inteligentes y son también un indicador de la madurez democrática de la sociedad.
desarrollan unos procedimientos de control que, tal y como afirma Daniel Innerarity, han de contar con elementos de imprevisibilidad, de limitación del poder en las instituciones de control. La Cámara de Cuentas fiscaliza el cumplimiento de los presupuestos que aprueba este Parlamento, pero también es necesario ir más allá. Del mismo modo que las administraciones públicas se plantean como un reto irrenunciable la eficacia de la gestión y los impactos de esta gestión en la sociedad, los ámbitos de control de los fondos públicos han de adaptarse también a las nuevas demandas de la ciudadanía. Su labor fiscalizadora y de control no se limita a aspectos financieros o contables, sino que abarca también e igualmente una faceta jurídica básica, atendiendo a la legalidad de aspectos básicos como la contratación y la gestión de los fondos públicos. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha dado múltiples muestras de su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades originadas por el propio desarrollo autonómico. De ahí que la función fiscalizadora haya evolucionado en proyección geográfica, temática y también en objetivos técnicos. Así, a las tradicionales auditorías de regularidad se han sumado las auditorías operativas o integrales, en cuyo desarrollo en nuestro país ha sido precisamente pionera la Cámara Andaluza. Para el sector público, mucho más en tiempos de crisis, toma especial relevancia la necesidad de implantar las auditorías operativas, cuyo análisis se extiende a factores de economía y de eficiencia. Este tipo de auditorías, muy implantadas en países como Suecia o como el Reino Unido, o en instituciones comunitarias como el Tribunal de Cuentas Europeo, sobre todo en materia de evaluación de los fondos estructurales, ha dado resultados muy positivos en nuestra comunidad. En este sentido, me gustaría destacar los realizados en el ámbito de la sanidad pública, sobre la gestión de los centros hospitalarios, la prestación asistencial o el gasto farmacéutico en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. La auditoría operativa nos permite, en definitiva, mejorar la toma de decisiones e implantar las medidas correctoras necesarias en caso de detectarse disfuncionalidades. También nos aporta una información relevante al medir la calidad de los servicios ofrecidos y prestados por las administraciones públicas o informar sobre el control interno vinculado a la ejecución de contratos. Queda sin duda mucho trabajo por hacer, también en este campo, ya que la implantación definitiva de este tipo de auditorías supone mayores exigencias, entre las que se encuentra la necesidad de contar con equipos humanos altamente especializados y multidisciplinares. Desde el punto de vista de los contenidos y áreas a fiscalizar, quiero destacar también la apuesta de la Cámara de Cuentas por abordar aspectos esenciales para el correcto funcionamiento del estado de bienestar y la prestación de servicios sociales tan necesarios en un momento de crisis tan duro como el actual. En este sentido, el Plan de Actuación del año 2013 prevé actuaciones en materia de políticas activas de autoempleo, Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía y políticas de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. Destaca igualmente el trabajo a realizar sobre el programa presupuestario de atención a menores infractores, encargado de llevar a efecto las medidas dictadas por los juzgados de menores en nuestra comunidad. La transparencia, de la que han hablado antes de mí, es sin duda uno de los principales valores democráticos, gracias al cual la ciudadanía puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las instituciones públicas. Es necesario intensificar la aplicación del principio de transparencia en todos los niveles de gestión pública. La auditoría pública no es una tarea exclusiva de los órganos de control externo, sino que requiere de la colaboración de todas las instituciones para alcanzar el objetivo de un buen gobierno. En este sentido, el Gobierno andaluz está elaborando una ley de transparencia que supone un paso más en el desarrollo del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos y del deber de la Administración de facilitarla. También para que la información
se convierta en comunicación, una comunicación que pueda generar un diálogo entre la Administración y los ciudadanos. Esta ley afectará a la transparencia personal de los que ocupamos cargos públicos, a la transparencia de los partidos políticos y a la transparencia de la actuación de todas las administraciones públicas y las cuentas públicas. Una ley que tiene el objetivo de que los fondos públicos sean públicos y por ello su alcance ha de extenderse a las administraciones públicas autonómicas, provinciales y municipales. Los informes de la Cámara constituyen la mejor fuente de información para que las administraciones, los órganos competentes y los ciudadanos conozcan cómo se ha desarrollado la gestión de los fondos sometidos a su control. Y, por otra parte, como hemos señalado, son también un instrumento valioso para promover la mejora en la gestión de los recursos públicos. La Cámara de Cuentas de Andalucía contribuye a que el ciudadano perciba que la Administración está controlada, que ese control es auténtico y que a través del mismo se conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos. Quiero felicitar a los consejeros y a todo el equipo profesional y humano de la Cámara de Cuentas de Andalucía y expresar mi reconocimiento por su labor, por su responsabilidad en una tarea imprescindible que responde a un mandato parlamentario, que es lo mismo que decir el mandato de todos los andaluces. Muchas gracias.